día 7 de octubre de 1939, justo la víspera de su 58 cumpleaños, Agustín deja su puesto en el cuartel de artillería de Calatayud y llega, junto con su esposa Carmen, a Paterna, población ubicada a las afueras de Valencia, para hacerse cargo del mando del Regimiento de Artillería número 17. La guerra civil ha terminado y el ejército de Levante se ha disuelto. Valencia es una ciudad nueva para Agustín, quien ha vivido en Sant Feliu de Guíxols, en Mahón, Pamplona, Las Palmas, Lanzarote, Tenerife, Melilla en 2 ocasiones, Burgos, Sevilla y Calatayud, de donde ahora viene. Pero en Valencia no conoce prácticamente a nadie. Sin embargo, eso no le preocupa. El ejército es su gran familia y este destino es de mucha responsabilidad. Va a ser el jefe de un gran cuartel, muy operativo, con un gran contingente de soldados y armamento, siempre listos para entrar en combate, algo que puede ocurrir en cualquier momento. De hecho, 2 semanas después de su llegada a Valencia, el canciller Adolf Hitler se reúne con Franco en Hendaya para pedirle que España se una al eje ítalo-alemán, uno de los bandos integrantes de la Segunda Guerra Mundial, que había ya comenzado un año antes. Con habilidad, Franco sortea el problema y declina la propuesta. Gracias a ello, para el coronel Riu, ya no va a haber más guerras. La Valencia que descubre Agustín había sido la capital de la República desde noviembre del 36 hasta octubre del 37, y durante ese año, y también el siguiente, había sido objeto de unos 50 bombardeos a cargo de la aviación legionaria italiana, aviones fascistas con base en Mallorca. 50 ataques que causaron más de 500 muertos. El puerto y los poblados marítimos están destrozados. La dársena, inutilizable, donde 20 barcos mercantes están hundidos y 36 dañados. En el centro de la ciudad también hay edificios derruidos y otros ruinosos, como el propio ayuntamiento. Aun con todo, la ciudad se encuentra en mejor estado que aquellas otras que han formado parte del frente, siendo escenario de combates. El jefe del regimiento tiene derecho a vivienda y la pareja se aloja en una casa en Paterna llamada El Santet, con mucho terreno, un palomar, un gallinero y una pequeña huerta, donde Agustín pasa algunos ratos libres mientras Carmen cuida de las palomas. Este es su cuartel y este es su despacho, y desde aquí dirige a sus hombres. La Falange está en sus momentos de gloria y sus camisas viejas copan los principales puestos políticos. Y desde allí intentan inmiscuirse en asuntos militares. Contaba Carmen, su mujer, que en una ocasión un jefe de Falange repetidas veces citó al coronel a su despacho.
Tras pensárselo un tiempo, Agustín finalmente acudió, pero para decirle que no se metiera en el área de su responsabilidad. Y se lo dijo con tal vehemencia que mientras hablaba golpeaba en la mesa con su bastón de mando, hasta que éste se rompió. No le gustaba la política ni los políticos, y menos sus injerencias. Y si bien él es una persona respetuosa, ecuánime, responsable y bondadosa, también tenía un enorme genio, que a veces asustaba. Por contra, para Carmen, Valencia no era una ciudad sin referencias. 22 años atrás, y debido a la epidemia de la gripe española, su padre, Julián Pertegas, aquí había fallecido y aquí estaba enterrado. También tiene un primo hermano, Raimundo Gaspar Marconell, y gracias a él mantiene un vínculo con su familia y con Calatayud. El yerno de Agustín, Manolo Ugarte, ha corrido grandes riesgos durante los primeros años de la guerra, hasta que a principios de 1939 pasa a desempeñar el puesto de jefe de formación de pilotos con base en Badajoz. Acabada la guerra, también él debe de recibir un nuevo destino. A la familia le gustaba la idea de vivir en Palma de Mallorca, pero sabiendo que Agustín está en Valencia y siendo una ciudad con buen clima y largas playas, no dudó en solicitar esta plaza. Alfonsina, antes de organizar su enésimo traslado familiar, tiene tiempo para revalidar su carné de conducir de camiones, que había obtenido en Melilla con 21 años. Inicialmente, a Manolo le ofrecen un destino de Estado Mayor, pero él quiere, ante todo, volar, y pide un cambio, y consigue ser jefe de escuadrilla, en concreto del 24 Grupo de Caza. Los Ugarte alquilan un piso en un bello edificio que hace esquina entre las calles Císcar y Mestre Racional. Y aquí vivirá el matrimonio y los 2 hijos. Por fin, y tras los 3 años de guerra, la familia se ha unido. Alfonsa va a menudo a la playa y también a las arenas, donde disfruta saltando desde el trampolín más alto. También se afilia a la Falange. Pero el destino quiere que esa unión dure poco tiempo. El 13 de septiembre de 1940, y según se desprende del informe sobre el accidente, cuando Manolo está volando en Manises en una vieja avioneta, se le desprende el ala y cae en picado. La poca altura a la que vuela no le permite abrir el paracaídas. Muere a sus 35 años. Alfonsina, a sus 28, recibe el duro golpe, que se sumará al que recibió al perder a su madre con 14. Ella también recibe la medalla por sufrimientos por la patria. Sola en la ciudad, decide trasladarse con sus 2 hijos, junto con su padre, a Paterna, donde vivirán algunos años. Agustín da apoyo a sus nietos Manolo y Taío, y con sus dotes de maestro imparte clases a los 2 chavales, incluso en verano,
donde les explica las asignaturas del curso siguiente. Esta hiperactividad de Agustín, que tanto le caracteriza, queda retratada en este dibujo que le hace Taillo. Es fácil pensar que es el coronel quien les inculca el espíritu militar a los chavales y también la obsesión de que entren en la Academia del Aire lo antes posible para poder alcanzar el grado de general. Entre unos y otros historiadores se calcula que en la guerra civil hubo 500.000 muertes. La mitad de ellas fueron en el frente, pero la otra mitad en la retaguardia, debido a asesinatos producidos por ideología política o religiosa, odio o envidia, en uno y en otro bando. Terminada la guerra, los vencedores pudieron aplicar la justicia sobre sus muertos, pero no los vencidos. Y así lo hicieron. Se fusiló y se fusiló mucho. Para tanta represión se necesitan muchos jueces y deben ser militares, pues por decreto se aplica a todos la justicia militar. Los servicios jurídicos militares no dan abasto, por lo que actúan como abogados, defensores y fiscales militares de distintos cuerpos y armas. Agustín Riu, por su condición de abogado, quizás fuera requerido para formar parte de estos tribunales de depuración, pero en cualquier caso les fue esquivo. Carmen cuenta que siempre dijo que él era militar por encima de abogado y que para él la guerra había acabado en abril de 1939. Por eso no hay ninguna constancia de que formara parte de ningún tribunal. Pero por su cargo está informado de los fusilamientos que con asiduidad se producen de madrugada en la tapia del cementerio de Paterna. Desde su casa se oyen los disparos. Cuando eso iba a ocurrir, cuenta Carmen que pasaba muy mala noche por el rechazo que eso le producía. Caminaba por el salón, de ida y vuelta, como si fuera un león enjaulado. Pero un día, distante al anterior, Carmen, también ya de viuda, me hace otra confidencia. Se trata de un hecho discordante con todo lo anterior. Carmen me cuenta que Agustín había juzgado a un grupo de disidentes y que había otorgado una mayor pena a aquel que tenía un mayor nivel cultural, considerando que debería de haber tenido mayor juicio y criterio. Y me dice que el padre de ese condenado le había escrito una carta a Agustín donde le agradecía el buen trato que le había dispensado durante el juicio. Y efectivamente, buscando entre los papeles, aparece esa carta que dice: Mi respetable señor, me dirijo a usted como padre del procesado Carlos Llorens y lo hago para expresarle mi profundo agradecimiento, no solo por estimar justo y prudente el fallo recaído, sino principalmente por la hidalguía, caballerosidad, respeto y comprensión con que trató a los procesados en aquel acto. Conducta que no encuentro incompatible con la rectitud y la justicia. Así es, en mi modesta opinión, como podremos llegar un día a constituir la unidad espiritual necesaria para elevar a nuestra muy amada España a su máxima grandeza. Vicente Llorens. Esta carta parece atestiguar que sí formó parte de la represión.
Ante la evidente contradicción entre estas dos confidencias, decido salir de dudas y conocer a fondo este caso, que nos va a determinar si Agustín participó o no en algún tribunal de la posguerra. Quien escribe esa carta es Vicente Llorens, un hombre de clase media, republicano moderado, siempre votó a Lerroux, y que vive en Valencia, en la calle Sueca, y que trabaja como técnico en la Confederación Hidrográfica del Júcar. Vicente tiene 3 hijos mayores y una niña, y en el nacimiento de esta murió la madre, por lo que es viudo. Los 3 varones le han salido estudiosos y han resultado ser firmes defensores de la República. El condenado es Carlos, el de en medio, pero para situarlo en su contexto, hablaremos primero de sus otros 2 hermanos. El mayor se llama Vicente, como su padre, y como su padre, Vicente es también republicano de corte liberal. Licenciado en Filosofía y Letras, en la guerra ejerce como traductor en el bando republicano. Se exila al término de esta, convirtiéndose en un gran intelectual que se codea con los escritores de la generación del 27. Aquí lo vemos con Salinas y con Guillem, y en esta otra foto con Max Aub y León Felipe, y en esta última con Dámaso Alonso. Todo ello desde su posición de catedrático en la Universidad de Princeton en Estados Unidos. Con la llegada de la democracia, Vicente Llorens se jubila, vuelve a España, se afilia al PSOE y escribe varios libros especializados en el exilio y en la emigración, entre ellos El retorno del exilado. Enrique, el hermano menor, es de ideología comunista. Ha combatido en el V Ejército Republicano comandado por Modesto. Acabada la guerra, vuelve a Valencia sin mayores problemas, hasta que recibe la información de que está siendo investigado por haber formado parte de un tribunal popular que ha condenado a muerte a algunas personas de derechas. Se fuga a Barcelona, donde vivirá en la clandestinidad. El condenado es el hermano mediano, Carlos Llorens, y el legajo de su juicio está en el Instituto de Historia Militar, situado en el Paseo de Moret, número 3 de Madrid. Y allí me dirijo con Carlos Quintana para estudiar este caso y conocer a las personas integrantes del tribunal que lo juzgó. Con el sacrificio de sus padres, Carlos Llorens acaba la carrera de arquitectura, coincidiendo en el tiempo con el comienzo de la Guerra Civil. Se presenta voluntario en el ejército republicano y pronto es nombrado capitán. Su destino fue Teruel, donde trabajó en la confección de mapas militares. Tras la contienda, y como oficial del ejército republicano, pasa al Tribunal de Depuración sin contratiempos. Pero su profunda convicción comunista
le lleva al activismo, formando parte principal de una célula que pretendía desestabilizar el régimen franquista, incitando a las huelgas y a las movilizaciones. En 1942 cae la célula. Él es detenido y en el registro en su despacho, en la calle de la Sangre, número 2, se encuentran panfletos y la máquina de escribir utilizada en muchos pasquines distribuidos en la universidad, en las fábricas y los cuarteles. Se constituye un consejo de guerra sumarísimo y el juicio se celebra en los cuarteles de la Alameda. El fiscal, como es costumbre, pide la pena de muerte. El abogado defensor, 6 años. Al final, de los 17 detenidos, 8 son absueltos. 5 reciben una pena de 8 años. Y Carlos Llorens y otros 2 de 12 años. Gracias a la redención de pena por trabajo, Carlos Llorens sale de la cárcel tras 6 años de reclusión en San Miguel de los Reyes. Tras su salida de la cárcel, Carlos Llorens continuó su labor como destacado miembro del Partido Comunista. Y con el inicio de la democracia, escribe 3 libros. En el primero de ellos, titulado La primera década, narra su juicio con todo detalle. Por ejemplo, cuenta cómo toda la célula preparó su defensa, buscando explicación para todas sus actuaciones entonces delictivas. Pues, en aquel momento, antes del juicio, los encausados estaban en prisión preventiva en la cárcel Modelo y no se hallaban incomunicados. En el sumario hemos podido ver las firmas de todos los componentes del tribunal: juez instructor, abogados defensores y fiscales. Y todos estos nombres están ratificados en el libro de Carlos Llorens, donde menciona también a todos los miembros del tribunal. Y en ningún caso, ni en el sumario ni en el libro de Carlos Llorens, aparece Agustín Riu. Si Agustín Riu no formó parte del tribunal ni fue juez instructor, entonces, ¿por qué de esta carta? La explicación encontrada es esta. El juez era Julio Crespo Colomer, teniente coronel de artillería. El padre de Carlos Llorens escribió a nuestro abuelo para que supiera el buen hacer de su subordinado. Esa es la explicación. El segundo libro de Carlos Llorens se titula Historia del Partido Comunista de España y escribió un tercero en el que reniega del eurocomunismo. En aquel momento, el Partido Comunista había participado en la negociación de la transición a la democracia, aceptando no solo el capitalismo, sino hasta la monarquía constitucional. Y eso, para Carlos Llorens, era una traición a los principios de Marx, Engels y Lenin. Entonces, ¿por qué Carmen Pertegas contó aquello de que Agustín fue el juez? Pues pudo suceder que Agustín, al recibir en casa esa carta, le comentara a ella lo que había sucedido en ese juicio. Y ella, posteriormente, cambió a los actores y colocó a Agustín en lugar del juez instructor.
De todos es conocido la prodigiosa fantasía y la gran imaginación que tenía nuestra abuela. Al margen de los episodios siempre dolorosos de la depuración, Agustín, Carmen, Alfonsina y los niños viven cómodamente en Paterna sin apenas sufrir de cerca la dureza de la posguerra. La vida recomienza. Aquí vemos a Agustín en un desfile militar con ocasión de la Feria de Julio. En verano, a Alfonsina le gusta llevar a sus hijos a la playa, siendo su favorita la de Pinedo. Y en esta ocasión también el coronel les acompaña. Pero un buen día, esta paz se trunca. El 30 de julio de 1942 ha sido un día muy caluroso, pero nadie puede imaginar que a medianoche va a explotar el polvorín número 6, ubicado en el cuartel de artillería de Paterna. La detonación ha destruido gran parte del edificio donde se almacena la pólvora, pero solo una pequeña parte del material ha explotado. Gran cantidad de material explosivo se encuentra en unas pésimas condiciones de seguridad, constituyendo un verdadero peligro. Oída la explosión desde su casa de Paterna, el coronel Riu, primer jefe del regimiento de artillería número 17, salta de la cama y rápidamente organiza un botiquín de urgencia. Junto con 2 médicos, acude al lugar de la explosión y rescata a 4 soldados entre los escombros y también 4 cadáveres. El peligro de una nueva explosión es inminente, pero por fortuna el material explosivo permanece inactivo. Los heridos son atendidos allí mismo, a la luz de los faros del coche y hasta su traslado al hospital. Por este valeroso gesto, el Ministerio de la Gobernación concede a Agustín y a los 2 médicos que le acompañan el ingreso en la Real Orden de la Beneficencia y le otorga al coronel la Cruz de Primera Clase y el título de Ilustrísimo, título que le será extensivo a su mujer. En 1941, el coronel Riu recibe 3 medallas. La medalla de campaña, la de la Cruz de Guerra y la de Sufrimientos por la Patria. Esta última por el accidente sufrido en Badajoz, que casi le cuesta la vida. Es la segunda vez que recibe la medalla de Sufrimientos por la Patria, después del accidente que tuvo con el gas hiperita en la Guerra del Rif. En 1942 es nombrado jefe de la Comandancia Militar de Paterna, misión que compatibiliza con su destino como jefe del Regimiento de Artillería número 17 de Levante. También en este año 1942 recibe la placa pensionada con 1.200 pesetas anuales de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, como reconocimiento a una larga e intachable carrera militar. Y aún más, el 30 de septiembre de 1943 se le otorga la Cruz de Mérito Militar con distintivo blanco
y pensionada. Esta es la cosecha de medallas que ha obtenido a lo largo de su carrera militar. Pero el 8 de octubre de 1943, día de sus 62 cumpleaños, le llega la jubilación por edad. Para Agustín es un gran disgusto. 3 años antes ha pasado con éxito el curso para ascenso a general y solo unos pocos meses después queda vacante la plaza por la que recibiría el ascenso. Y como los generales se retiran con 70 años, solo por unos meses no puede continuar en activo 8 años más. El retiro es un nuevo cambio de vida, brutal. Ahora viste de civil, salvo en las grandes ocasiones que se viste con el uniforme militar. Al pasar a la situación de retiro, la pareja tiene que dejar el chalet de Paterna, trasladándose a la calle Burriana número 42 de Valencia, cuyo portal está justo al lado de la farmacia. Al nuevo estado profesional y al cambio de residencia se añade un nuevo cambio. Su hija, viuda ahora con 30 años y 2 niños, está siendo cortejada por un joven muchacho de 24 años llamado Eduardo, que está cumpliendo un largo periodo de servicio militar, pues la guerra la ha pasado sirviendo en el ejército republicano y ese tiempo no le computa, por lo que lleva 4 años vistiendo uniforme. Pero no está solo. Carmen, su mujer, le acompaña y juntos, en ocasiones, viajan a Calatayud para ver a la madre de ella, Rosario Marconell. Al cabo de unos cuantos años, adquieren un piso en propiedad. Es el número 43 de la calle Ciscar. El portero de esta nueva finca se llama Bartolomé, y la anécdota graciosa es que confunde el tratamiento y en lugar de ilustrísimo le llama Su Alteza, cosa que a Agustín le causaba gran estupor, porque lo hacía incluso delante de otras personas, mientras que la abuela Carmen se reía muchísimo con esto. Y hablando del portero, recientemente ha aparecido esta nota de Alfonsina, donde nos deja un mensaje póstumo que era desconocido por todos y que dice lo siguiente. Bartolomé era el portero y también hacía obras de caridad, yendo los días libres a cortar el pelo y las uñas a las hermanitas de los pobres. La abuelita, con la colaboración nuestra y de Carlos Llobet, ayudó a la hija de Bartolomé a estudiar la carrera de maestra, en la que sigue ejerciendo. A otro hijo de otra portera, la de medicina, y a otro lo mismo, que luego se fue a Suiza, y papá le mandaba sus trajes y sus abrigos. Tanto Carmen como Agustín eran muy bondadosos. Y con ellos va también a vivir Rosario, pues está en edad muy avanzada y su cabeza ya no le permite vivir sola. Y como Carmen es hija única, solo ella puede ocuparse. Y como estamos en ello, vamos a conocer a la familia de Carmen. Rosario tenía una hermana, María, casada con Raimundo Gaspar Lausín, todos de Calatayud. ¿Y quién es este Raimundo Gaspar Lausín?
Pues es un hombre que tiene tierras y un negocio de abonos y cereales. Negocio que comparte con un hermano, Mariano, que es diputado en Cortes y gobernador civil en Huesca. Raimundo y María Marconell tienen 2 hijos, Álvaro y Raimundo. Raimundín para nosotros. De Álvaro nada sabemos, pero sí de este último, Raimundo. Este primo hermano de Carmen, con 11 años, se traslada a Valencia, donde estudia piano. Fue, además de músico, compositor y profesor de piano. Y poeta, publicando 2 libros de poemas. Además, fue miembro de la Real Academia de Historia. Una parálisis progresiva acaba con su vida en 1955, a sus 52 años. De la dureza de su enfermedad da cuenta el también poeta Vicente Alexandre en una de sus cartas. Para Carmen debió de ser una triste pérdida, pues era su primo hermano y también residente en Valencia. Raimundo y María, los tíos de Carmen, viven a caballo entre Valencia y Calatayud, hasta el año 1965, en el que ambos fallecen. Rosario Marconell había fallecido 2 años antes, en el año 1963, justo un año después de Agustín. Conocida la familia de Carmen Pertegas, volvemos a Agustín Riu. La jubilación no supuso el cese de su actividad. Al contrario, el espíritu docente heredado de su padre le conduce a la creación y publicación del libro Los esquemas cronológicos, para facilitar el estudio de la historia de España. Lo publica en el año 1943. El libro tiene buena crítica y éxito comercial, por lo que se lanza una segunda edición en 1946. Esto le anima a crear unos nuevos esquemas, pero esta vez para el mundo entero, separándolo por continentes. Este inmenso trabajo no llegó a finalizarlo y no se publicó. Tras su fallecimiento, su yerno, Eduardo, intenta dar un nuevo impulso a este trabajo, poniéndose en contacto con varias editoriales. Esta es una de sus cartas dirigidas a Salvat, líder editorial en el año 1969. Su respuesta fue muy cordial, pero negativa. Otra acción, emprendida en el año 1946 por el ilustrísimo Agustín Riu, fue el retomar su actividad académica, colaborando como profesor de la primera promoción de doctores en leyes de la Universidad de Valencia. Esta orla estuvo siempre colgada en su despacho en la calle Císcar. Disponiendo de tiempo, continúan las visitas de la pareja a Calatayud, y en alguna ocasión el viaje lo hicieron con Manolo y Taío. Mientras tanto, la relación de Alfonsina y Eduardo prospera, y el 25 de agosto de 1944, Agustín se pone su traje de gala para, a las 8:30 de la mañana, apadrinar a su hija y llevarla de nuevo al altar en la Basílica de la Virgen de los Desamparados, en la Plaza de la Virgen de Valencia.
Alfonsina abandona la casa de su padre y de su madrastra en Burriana y el nuevo matrimonio se instala en la cercana calle Conde de Altea, en el número 47, mientras que Manolo y Tahío están internos en el colegio de jesuitas. A Alfonsina, este matrimonio le aporta paz y estabilidad, tanto emocional como económica. Ya nunca se moverá de Valencia, pero nunca olvidará las fuertes emociones vividas en Canarias, en Melilla y en la Guerra Civil. Eduardo, 6 años más joven que ella, está muy enamorado y la compenetración es máxima. Ambos son muy deportistas. Eduardo abandona el hockey hierba y ella le introduce en el tenis. También disfrutan mucho de la playa, saltando desde los pecios que permanecen varados en Pinedo desde el término de la Guerra Civil. Aunque el viaje en este tiempo es largo y pesado, el lugar elegido para veranear es Benicàssim, donde el verano alquilan una u otra villa. Agustín y Carmen les hacen cortas visitas, siempre pensando, equivocadamente, que con más tiempo podrían ser una molestia. En 1947 llega desde Pamplona la noticia de la muerte de su hermana Pepita. Era su única familia por parte de padre, si bien esa relación nunca fue fluida desde su decisión de ingresar en la Academia Militar. Pepita era una santurrona y siempre estaba rodeada de monjas. Tenía 70 años. Manolo y Tahío, con 15 años, dejan el colegio de los jesuitas e ingresan en la escuela de preparación al acceso a la Academia del Aire. 2 años después, ingresan en la Academia de San Javier. A los 4 años se gradúan y son tan jóvenes que Tahío se convierte en el cadete más joven de España, pues Agustín consiguió que en la escuela Tahío hiciera 2 cursos en un solo año. Transcurridos 4 años desde la boda, llegan los nuevos niños. 1949 Alfonsita, 50 Virginia, 52 Eduardo, 54 Agustín y en el 1956 Gonzalo. Agustín tiene ahora 7 nietos, pero estos 5 últimos quizá le han pillado un poco mayor. Cuando éramos invitados a su casa, veíamos a la cariñosa abuelita postiza que nos compraba chuches o tebeos del jabato y nos entreteníamos con los periquitos, pero el abuelo nos infundía tremendo respeto. Recuerdo el gran silencio que había que hacer cuando oía las noticias a las 2 en punto. Él le llamaba el parte. Se ponía nervioso
si manchábamos el mantel o si se nos caía un cubierto. Le veíamos disfrutar haciendo solitarios con las cartas y también encontrábamos su lado más humano al verle reír con el cómico Pepe Iglesias, el Zorro, del cual era un fiel seguidor. Luego se encerraba en su despacho y allí pasaba la tarde organizando sus colecciones de sellos. Muchos de sus amigos ya habían fallecido o estaban lejos, como es el caso del general Perteguer, pero sí mantenía contacto con su amigo el magistrado José María Cremades. También llevaba las cuentas de la familia, gestionando la pensión que le traía el habilitado. Se hizo socio de la Filarmónica, siendo habitual en sus conciertos. Y cuando llega el verano, siguen con su costumbre de pasar unos días en Benicàssim, ahora en la villa que Eduardo ha adquirido en el año 1954. Allí, al atardecer, Carmen cuenta cuentos a los pequeños, hasta dejarles boquiabiertos. Y así pasan los años, con una paz también para él que nunca antes disfrutó, y una rutina solo interrumpida por algún acontecimiento social donde de nuevo puede ponerse el uniforme. Pero la edad no perdona y su corazón comienza a debilitarse. Manolo y Taío están en sus distintos destinos. Manolo pasa 5 años en África participando en la guerra de Sidi Ifni y por eso sus visitas son breves. En 1959, el teniente Taío Ugarte, con 21 años, es uno de los pocos pilotos de aviones a reacción españoles y el más joven, tras su formación pasada con éxito en los Estados Unidos. En la boda de un colega ha conocido a una guapa chica de Alcoy, Vicky Pérez Payá, y quiere casarse con ella. La boda se celebra en la finca familiar de El Salt, en Alcoy. Agustín acude a la boda de su nieto y pupilo y nosotros también. La pareja vive en Palma de Mallorca, donde Taío vuela los reactores norteamericanos T-33 y Sabre. Pero a veces el destino es cruel. Solo un año después, el 28 de marzo de 1960, Taío muere en Mallorca al caer su avioneta, con la que estaba haciendo maniobras acrobáticas. Es el tercer gran golpe para Alfonsina, tras las prematuras pérdidas de su madre y de su esposo. Pero para una mujer no hay nada más doloroso que la pérdida de un hijo. Alfonsina nunca más podrá volver a hablar de Taío, porque se le hace un nudo en la garganta.
salvo la lejana tía Nereida que vive en Barcelona, ya no tiene más familia que la propia, siendo su hijo Manolo el único vínculo que le conecta con su vida anterior, una vez pierda a su padre. Agustín no recibe la triste noticia. Su corazón no va a resistir, piensa su hija. Pero al transcurrir de los días, sin saber nada de él, empieza a sospechar. Así que, poco a poco, se le va dando a conocer este triste suceso. Tras la rutinaria investigación y según el informe del accidente, fue un fallo del motor lo que causó la caída, descartándose cualquier acción temeraria o errada de sus dos ocupantes. Una semana después nace Taío Ugarte Pérez Payá, siendo el primer bisnieto de Agustín. Lástima que llega en este triste momento. El 6 de octubre de 1962, justo la víspera de su 81 cumpleaños y de cumplirse 23 años de su llegada a Valencia, el corazón se le detiene. Ha sido una vida larga, habida cuenta los muchos riesgos en los que ha corrido. Intensa, con 2 guerras vividas y con muchas pérdidas de seres queridos. La exclusión de sus padres, la de su joven esposa, la de su primera hija, la de su yerno y la de su nieto. Pero ha sido una vida plena, donde fue lo que quiso ser y vivió según sus principios y defendiendo su fe católica, y lo hizo con una abnegación y una firmeza admirable. Y a través de su hija Alfonsina, nuestra madre, ha llegado esos valores que respetamos y admiramos: honorabilidad, rectitud, sentido de la justicia. El abuelo también fue un trabajador inagotable, emprendedor, con dotes de mando y de organización, y con una amplia cultura en las ciencias y en las letras. Tras un genio indomable, Pipiro escondía un ser bondadoso y entregado a los demás, un hombre de honor del que debemos orgullecernos. Y aquí termina la historia de un soldado español.